Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos. Hoy estamos en el temario de Historia de México, ya que quise hacer este temario más personalmente con ustedes porque no habíamos tenido ya demasiadas clases, hubo demasiadas suspensiones y al final de cuentas con ustedes sí estuve un poquito atrasado en base a eso, ¿no? Sin embargo, el examen es demasiado sencillo, no se preocupen, vamos a ir checando algunos temas de los que van a venir y a lo mejor aclarar algunas dudas que ustedes puedan tener, ¿verdad? Bien. Vamos a empezar con lo que viene siendo nuestro primer tema, que son las estrategias para que Porfirio Díaz se consolidara en el poder. Esto es algo muy interesante ya que, como habíamos visto, el porfiriato fue uno de los primeros temas que empezamos ya a abordar en este segundo bloque y que al final de cuentas, pues todo lo que viene siendo el porfiriato se vienen dando como que diferentes estrategias para que nosotros podamos checar cuánto tiempo estuvo en el poder, ¿no? Que casi fueron 30 años, ¿verdad? Existieron varias por así decirlo, estrategias que para que él estuviera en el poder. Una de las más grandes, pues fue prácticamente darle todo esto, el poder, por así decirlo, a todas las personas que estaban allegadas a él, ¿no? Ya lo habíamos comentado, inclusive que muchas personas estuvieron en las, ¿cómo se llaman estas? Estuvieron, bueno, en el poder, estuvieron en el gabinete y otras más estuvieron como terratenientes o como ejidatarios, ¿verdad? Que estos eran los que tenían las grandes extensiones de tierra y que podían explotar a las personas, ¿verdad? A los campesinos. Entonces, una de las estrategias más grandes que podía haber tenido, pues fueron esas, ¿no? El darle el poder a esas personas, ¿no? Tanto a los que podían haber estado en el cabildo como a los que eran los grandes ejidatarios, ¿verdad? De igual forma también una de las más grandes que pudieron tener pues fue establecer una economía y una paz, ¿verdad? Y hacer modelos, ¿cómo se puede decir esto? Modelos económicos que estuvieran eh, copiados, por así decirlo, de otro país, ¿verdad? En ese momento, pues habíamos platicado mucho que venían más de lo francés, ¿verdad? Era lo que más se platicaba en ese momento, ¿verdad? Bien, nuestro segundo tema va a ser la censura del porfiriato. Hubo extremadamente demasiada censura dentro de, pero una de las más grandes prácticamente fue la de la imprenta, ¿verdad? Acuérdense mucho de la imprenta, principalmente de todos estos lugares en donde se empezó a dar, principalmente en 1882, se empezó toda esta imprenta principalmente a censurar y sobre todo que los diarios oficiales le pudieran dar eh, influencia a las personas que no sabían leer ni escribir, ¿verdad? Que prácticamente todo, aunque no sabían leer y escribir y aunque existían diarios, pues estos eran como que tomados como que la palabra en sí, ¿no? Como lo que pasó a lo mejor ahorita en la época actual en la televisión, pues pasó en su época con los diarios y que era influenciable, ¿no? Y entonces existía esa censura de que esto no lo debes de leer, esto sí, ¿verdad? Es más o menos lo que vamos hablando de la censura del porfiriato. Acuérdense también de cuando Porfirio Díaz no tenía a ninguna persona dentro para que le hiciera frente, ¿verdad? Que todas las personas que estaban en la política pues prácticamente le decían que él se debería de seguir siendo presidente y que existía alguien más pues lo encarcelaría, ¿no? Caso que le pasó a Francisco y Madero, ¿verdad? Esto ya lo habíamos checado, inclusive pueden checar otra vez sus mapas que hicimos y ahí vienen varias situaciones de ellas, ¿verdad? Vienen más sintetizadas, hoy lo quise hacer un poquito más extenso, ya que pues como les dije, nos faltó mucho tiempo a nosotros, en verdad sí nos faltó mucho tiempo de poder estar juntos, ¿verdad? Bien. Elegimos con los beneficios económicos que tenía el porfiriato. Los beneficios económicos fueron demasiados, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Yo creo que ustedes sí se acordarán de cuando nosotros más o menos hablamos sobre lo que viene siendo eh, ¿cómo se llama esto? De que el dólar y el peso valían lo mismo, ¿no? Que ya sí lo habíamos checado y que habíamos visto que inclusive México podía haber sido en esos momentos potencia mundial, ¿verdad? Sin embargo, pues las situaciones que sucedieron principalmente por la revolución pues hicieron una crisis económica que después en el México moderno, en el maximato y todo esto pues se vino más abajo, ¿verdad? Bien, el primer punto es el de el saneamiento de las finanzas que existían en las situaciones públicas del país, ¿verdad? Él lo que hizo fue como lo habíamos comentado, y con los bancos hacer relaciones internacionales y que en base a esto, este saneamiento de las deudas públicas, pues empezar a concretar mejor y con todo esto, pues tener mejores resultados, ¿verdad? En lo que viene siendo la economía, ¿verdad? Eso es algo muy interesante y que de igual forma otro de los puntos interesantes fue el crecimiento de las exportaciones nacionales, que como les había yo comentado, están todos juntos
y que al final de cuentas pues hacer una sanar las heridas económicas que tenía México, primero adentro y después ahora sí en las exportaciones, como lo que habíamos mencionado, pues servía demasiado para ello, ¿verdad? Es un tema también bastante sencillo, lo vimos en clase y que inclusive lo estuvimos platicando con esto de que ya el dólar y el dólar y el peso pues empezaban a valer lo mismo, ¿no? Seguíamos con las etapas del porfiriato. Existieron tres etapas interesantes del porfiriato. Existieron, espérenme, déjenme checar aquí mis apuntes, acuérdense que yo también tengo apuntes, que empezamos con lo que viene siendo la consolidación, perdón, viene siendo el ascenso, ¿verdad? Que el ascenso prácticamente era tener un poder absoluto, ¿verdad? Lo que Porfirio Díaz quería era tener el poder absoluto mayor que existía en todo esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que al final de cuentas él, o más bien dicho, él pudiera hacer y deshacer en esta época, ¿verdad? Entonces la primera etapa fue ese ascenso que tuvo, ¿verdad? Ese control absoluto. Después empezó a tener lo que fue la consolidación, que fue prácticamente cuando él ya estuvo en el poder, pues empezar a buscar ahora sí las reelecciones, ¿verdad? Era lo que él más quería en ese momento, ¿verdad? Y después tuvimos una decadencia, si nos damos cuenta vamos en una como montaña, ¿no? Empezamos abajo, después nos fuimos a una consolidación y después vamos a lo que es un descenso, ¿verdad? Que es prácticamente ahora sí la apariencia de un gobierno demócrata en una república federal. Si nos damos cuenta pues no era un gobierno demócrata y en base a esto de la reelección, pues el descontento de las personas y de igual forma el querer a tener otra persona en el poder, ¿verdad? Bien, después tenemos lo que viene siendo el zapatismo, el maderismo y el constitucionalismo. Estos tres son muy importantes ya que el zapatismo, acuérdense que primero se empezó a dar en base a los movimientos agrarios, las tierras, ¿verdad? Era lo que teníamos que haber visto mucho en clase, las tierras. El maderismo se da principalmente cuando se da una nueva forma a la mejor de gobernar, ¿verdad? Y el constitucionalismo ya se da posteriormente de la revolución y ya se da con otras ideas un poquito más, podría decirlo, diferentes por mencionar algo, ¿verdad? Tenemos aquí inclusive a que, que el maderismo pues era una representación por un proyecto liberal que proponía una revolución política nacional centralizada y modernizada que promoviera las sociedades privadas del país, ¿verdad? Que es más o menos lo que iba diciendo. Y el constitucionalismo pues empezó a ser una nueva fase en el estallido de una defensa de la democracia, ¿verdad? Acuérdense de lo constitucional que empezaba a decir Obregón o todas estas situaciones, ¿verdad? El maderismo pues empezó digamos como que esta primera etapa y el zapatismo eran los movimientos agrarios o las tierras que ya habíamos comentado anteriormente. Bien. Y ya para casi lo último vamos a ver lo que fue la creación de la UNAM y las tiendas de raya. Esto más en vida cotidiana, ¿verdad? Del porfiriato. Si nos damos cuenta casi todo lo que vamos a ir viendo en este tema o lo que pusimos mayor énfasis fue el porfiriato y la revolución mexicana, ¿verdad? Ya vimos un poquito del maximato que va a ser nuestro último tema, pero lo que viene siendo la creación de la UNAM y las tiendas de raya son dos partes fundamentales principalmente en esta vida cotidiana. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en el porfiriato también se dio una, ¿cómo se puede decir? Una situación más grande a las personas que pudieran estar en las universidades, aunque habíamos visto que solamente eran pocas y que eran como que de un sector grande, pero ya existían, digamos que empezaban a existir las universidades, ¿verdad? Y las tiendas de raya era, digamos que todo lo contrario, eran personas que estaban, que no podían ir a trabajar a otro lado, que no podían estudiar y que solamente estaban, digamos que en las tierras, ¿verdad? Y que estas, como no tenían, digamos que los recursos necesarios, pues se les daba unas tiendas en las cuales ellos podían endeudarse y en base a esto pues conseguir lo que ellos querían, ¿no? Pero existía un truco en ello y que era que todo lo que se endeudaban pues nunca lo iban a poder pagar, ¿verdad? Y la deuda seguía a padres, a hijos, abuelos, etcétera, ¿verdad? Eran deudas impagables que al final de cuentas lo que hacía pues era hacer todo eso, ¿verdad? Bien. Después seguimos por último que viene siendo el maximato. El maximato es este periodo que fue nuestro último tema que vimos, este periodo en el cual Plutarco Elías Calles quiere quedar como presidente,
pero sin ser presidente, ¿no? Que él quería ser el dirigente del país en base a un partido político llamado el PNR, que al final de cuentas cambia su nombre a PRI o el PRI, ¿verdad? Y que al final de cuentas lo que hace el Maximato pues es tener a varias personas dentro de las filas de la política, pero sin que ellas pudieran tomar decisiones, ¿no? Las tomaba Plutarco Elías Calles, ¿no? Acuérdense de eso del Maximato. Hicimos, o espero que hayan visto el chiste del jefe galáctico en base a esto, pues es más fácil como para entenderlo, ¿verdad? Bien, estos son los temas que más o menos van a venir. Ustedes pueden ir también checando sus apuntes porque esto les va a ayudar mucho para que lo podamos entender. De igual forma quisiera yo hacer un video de puras dudas y de preguntas que que podríamos haber tenido en todo este periodo para que las podamos ir resolviendo poco a poco, ¿verdad? Espero que les haya gustado, espero que den un buen repaso a todos los mapas que habíamos visto, a todas las lecturas, a todos los videos, porque eso les va a ayudar mucho a conseguir mejor una mejor nota, ¿verdad? Y que entendamos mejor estos procesos de México que estamos viendo y que yo creo que vamos bien en entender por qué estamos en nuestro eh, por qué nuestra economía es así, por qué estamos ahorita como estamos, ¿no? Espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima.